Perfecta Radio está en los 5 continentes, te acompaña donde vayas, es la radio que te siente. Perfecta Radio es la radio del presente, aconseja y entretiene, está cerca de su gente. Perfecta Radio está contigo, es la radio que te siente. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Desde los estudios centrales de Perfecta Radio, ubicados en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica, presentamos La Verdad que Cambiará Tu Vida. Con la conducción del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. Adelante, pastor. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí el pastor Luis Soldevilla los saluda en tu programa La Verdad que Cambiará Tu Vida a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y una invitada muy especial. Siempre nos acompaña con temas tan controversiales, pero a la vez tan edificantes. Pero antes vamos a escuchar una hermosa canción a cargo de Vanessa Barca titulada Bella Morada. Escuchemos. Qué bella es tu morada, qué bello eres tú. Deseo estar contigo, vivir por siempre en ti. Qué bella es tu morada, qué bello eres tú. Deseo estar contigo, vivir por siempre en ti. Mostraré que tú eres mi rey. Qué bella es tu morada, oh, qué bello eres tú, oh, deseo estar contigo, por siempre en ti. Con mi ser te cantaré, con mi alma te adoraré, y con mi vida demostraré que tú eres mi rey.
Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Hermosa interpretación y composición de Vanessa Barca, Bella Morada, hablándonos de que realmente el lugar más hermoso para poder estar seguros, llenos de gozo, es en la presencia de Dios. Y esto no es religión. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante, algo que se está viendo en una manera tan terrible como va proliferando la violencia. Definitivamente que la violencia existe de que el hombre se apartó de Dios. Pero hoy estamos viendo los casos de violencia tan terribles. Vemos que cada día la sociedad en general, no solo la nuestra, sino en general la sociedad viene siendo convulsionada por los casos de violencia, crueldad, insanidad mental, cómo la vida cada día está más desvalorizada. Estamos viviendo cómo una sociedad se vuelve cada día no solo corrupta, sino violenta. Y evidentemente que pues lo que es la sociedad no es sino el reflejo de lo que es la célula básica de la sociedad. Y la célula básica de la sociedad, ¿qué cosa es? La familia. Hoy vamos a estar reflexionando sobre el tema titulado A la violencia, dile no. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual debemos de plantear cuáles son realmente las condiciones para que una persona pueda vivir auténticamente libre de toda esclavitud, de todo temor. Vemos cómo esa violencia que vemos en las calles nació primero en el hogar, en la familia, en el seno donde Dios creó para que el hombre y la mujer puedan, o los niños puedan recibir todo ese elogio, todo ese afecto, toda esa protección, todo ese consejo. Lamentablemente las estadísticas nos muestran de que ese es el lugar donde más casos de violencia, sea sexual, violencia psicológica, violencia física, y ve una serie de atropellos contra la vida de estas criaturas que buscan refugio en la calle, y lo que hace es saltar de la sartén al fuego. En la Biblia nos habla acerca del primer caso de violencia familiar. Lo encontramos nada menos que en la siguiente generación después de Adán y Eva, o sea, los hijos de Adán y Eva. Sabemos nosotros por la historia bíblica que Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido, lo cual Dios les había dicho que no lo hagan porque el día que lo hicieran van a morir. Pero ante la oferta tentadora, engañosa y estafadora del enemigo, que le dijo que aquel día que ellos coman, por el contrario, no iban a morir, sino iban a ser igual que Dios. Y lamentablemente ocurrió todo lo contrario. O sea, ¿qué pasó? Que sencillamente murieron espiritualmente, decayeron y empezaron pues, ellos a tener unas generaciones de maldiciones, donde se arraigó, no solo entró, sino se arraigó el pecado. La naturaleza fue una naturaleza caída sin Dios, y los efectos de esa separación con Dios se vieron inmediatamente con sus hijos, que se dio el primer caso de fratricidio, de un hermano levantando su mano contra su propio hermano. Qué cosa tan terrible. Hoy lo vemos lamentablemente como proliferando, que se matan entre hermanos, que asesinan el hijo al padre, el padre al hijo a través de los abortos, como he visto casos de un nieto que estaba acuchillando a su abuelo. Pero es que todo esto se inicia cuando el hombre decide ser su propio Dios y gobernar su vida a su manera. Y vemos que este primer caso se dio en las Escrituras con Caín y Abel, que por un tema de envidia, por un tema de compararse uno con el otro, por un tema de que Abel si era recibido su ofrenda de parte de Dios y Caín, porque no presentaba la ofrenda correcta, no era recibida, se ensañó contra su hermano y lo mató. Y desde ese momento vemos cómo empiezan no solo los conflictos familiares, sino los conflictos sociales, porque la proyección, como dijimos hace un momento, de la violencia que se da en la sociedad no es sino la proyección que se da en la familia. Hoy contamos con nuestra invitada que siempre nos acompaña cada mes, la doctora Rowena Temple, con la cual vamos a estar compartiendo el tema de a la violencia, dile no, y enfocarnos sobre todo en la raíz de dónde empieza la violencia, que es la violencia familiar. Bienvenida, doctora Rowena, a también tu programa, La Verdad que Cambiará Tu Vida. Bienvenida. Buenas noches, Lucho, ¿cómo están? Buenas noches y buenos días para el otro lado del planeta. Como siempre, somos vistos en todo el globo terráqueo, así que muchísimas gracias por sintonizarnos. Me acaban de comentar que ya estamos en Australia también. Estamos en Australia, así es. Estamos en Australia. Así que la Perfecta Radio TV ahora ya ingresó también a Australia. Estamos con los canguros ahí, llegando con esta señal. Así que bueno, va a ser una oportunidad también para que te... Así es, para que te conozcan. Bueno, hoy estamos hablando acerca del tema de la violencia familiar. Hicimos una introducción acerca pues, de que la sociedad se encuentra convulsionada, violentada, y bueno, pues vemos que la raíz de todo esto se da en la familia. Entonces hoy queremos hablar acerca de eso. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo va evolucionando, cómo va desarrollándose la violencia dentro del seno familiar? Bueno, la situación actual a nivel sobre todo en Latinoamérica, creo yo, aunque lo veo también en otros países, ¿no? El tema es que la violencia familiar en sí, o sea, engloba una serie de cosas, o sea,
toda clase de acción violenta, o sea, no solamente física, Claro, sino eso sí. psicológica, Así es. económica, Así es. verbal, o sea, Así es. hay muchas formas de ejercer violencia sexual, exacto, Claro, sobre así la es. otra persona, o sea, pero se denomina violencia familiar a la ejercida por un miembro de la familia hacia otro miembro. Ojo, Ujú. puede ser de padres a hijos, de hijos a padres, de esposo a esposa o pareja, que ahora le llaman, entre la comunidad homosexual también se da, hay amenazas entre ellos. Entonces, como que engloba muchísimo, ¿no? Pero el maltrato en general se da muchas veces desde la infancia. Y es justamente un tema muy importante porque ¿qué es lo que pasa? A veces decimos, no, yo no trato mal a mis hijos, pero el niño está mirando que entre papá y mamá se gritan, se pegan, se golpean, se empujan, se insultan, no se hablan. Y todo esto genera en el niño inseguridades. Claro. Entonces, desde ahí se empieza. Y vemos, en terapia, por ejemplo, lo veo muchísimo, el tema que normalmente viene una persona con problemas de, por ejemplo, violencia con su pareja. Y empezamos a hurgar y encontramos que ha vivido en un ambiente de violencia familiar. Claro. Los papás se pegaban, el papá le pegaba a la mamá era la que gritaba, la mamá era la que mandaba, o sea, siempre hay algo, ¿no? Así es. Se repite, o sea, como tú dijiste al comienzo, ¿no? O sea, la maldición está ahí y va cayendo de generación en generación. Lamentablemente. Nosotros le llamamos herencia, ¿no? Herencia, claro. Por ejemplo, porque es el ser humano, el cerebro humano funciona de la siguiente manera. O sea, yo funciono de acuerdo a lo que he sido programado. Nuestra programación ingresa en la parte de atrás. Nosotros tenemos la parte del cerebro reptiliano, se le llama, porque es la parte más animal que tenemos, por decirlo de alguna manera. Nosotros sabemos que no venimos de los animales, pero es una forma que se le denomina porque es la parte que está unida al medio raquítico de la columna vertebral y donde está todo el sistema neurológico y nervioso central. Entonces, es una parte que sale así y entra como una, vamos a decirle, como una plantita de frijol cuando sale y tal. Claro, esa curvita, claro. Así, ese es lo que nosotros tenemos, que es la parte del cerebro reptiliano, y justamente le ponen así porque parece un reptil, y que es la parte más instintiva de nuestro cerebro. Esa parte es la que recibe toda la información desde que tú naces hasta que cumples los 3 años, o sea, los 2 primeros años de vida. Claro. ¿Y qué es lo que hace esa parte? Esa parte es netamente instintiva. Esa es la parte de tu cerebro que cuando tú pones la mano en el fuego, salvo que tú tengas un problema ya neurológico de otro tipo que no sientes el dolor, ya que ese es otro tema, pero normalmente tú pones la mano en el fuego y inmediatamente la sacas antes incluso de sentir el dolor, ¿no? Porque, una alarma. Claro. Incluso hay esa parte del cerebro también bloquea el dolor cuando, por ejemplo, hay casos en que las personas que han sido, por ejemplo, ¿cómo le llaman a esto? Cuando te quieren obligar a hablar y te ponen las hermanas... Tortura, los torturan. La tortura, ¿no? Entonces, disculpa, se me da la palabra. Los han torturado, por ejemplo, y esa parte del cerebro es lo que aprende a bloquear ese dolor. Y se desmayan, digamos, pierden la conciencia, ¿no? Algunos, por ejemplo, si tú tienes... Yo he tenido un accidente de tránsito, por ejemplo. A mí me atropellaron, yo salí por los aires, yo no sentí nada. Cuando yo me caí del suelo, yo no sentí que me caía del suelo. O sea, no es que uno siente el golpe. Yo no sentí, a mí me empezó a doler todo después de... Pero es esa parte de tu cerebro la que te protege. Que te protege de ese dolor extremo, te protege de ese estrés tan profundo de un accidente, de que te cortan una mano. O sea, hace poco una persona que trabaja conmigo lamentablemente tuvo un accidente, no puede seguir trabajando conmigo por un tiempo. Estaba haciendo una máquina y se ha cortado el estómago. ¡Ay, qué terrible! Una cuchilla que cortan las maderas. Sí. ¡Ay, qué terrible! Sí, bien fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte del cerebro la que hace que en ese momento tú no te des cuenta del dolor. Y dos esa cositas. parte del cerebro, que es como decir nuestro Windows, ¿no? Claro. Windows, que tenemos muchos, tenemos un Windows 95, un Windows 81, un Windows, no sé, ¿no? Un DOS, como digo yo, ¿no? Entonces, donde tenemos grabada la información básica, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa?
esa es la parte que te dice cuidado, peligro, donde hay estrés, donde genera la ansiedad. Justamente esa era mi pregunta, si solamente te bloqueaba el dolor físico o también el dolor emocional, porque también conocemos de casos de personas que se enteran de una noticia demasiado fuerte y pierden el conocimiento. Yo quería preguntarte, nosotros somos, o sea, soy lego en este tema, tú eres la profesional, si también ahí esa parte del cerebro, la parte reptilesca que se le llama, también interviene en ese tipo de bloqueo. Y lo segundo que quería preguntarte es la adrenalina la que interviene como factor químico? Porque he escuchado de que la adrenalina genera una especie de anestesia cuando una persona está bajo estrés, no tiene hambre, no tiene sed, no se cansa. Incluso hemos visto casos de personas que han sacado fuerzas de flaqueza y han desarrollado una fuerza sobrehumana, no teniendo las condiciones físicas para ello, pero después le duele a tu pelo. A eso le llaman el instinto de supervivencia, se llama eso. Ya. Que justamente nace aquí. ¿Por qué? Eso es lo que quería. La amígdala es la que produce la adrenalina. ¿Okay? La amígdala de acá, la del... No, este es amígdala. Amígdala. Esta es amígdala. Que suena parecido. Qué bueno que le hayamos acá. Una conexión con el cerebro. Sí, tenemos dos tipos de amígdala. Cuando te saca la amígdala te quedaste sin una... Es totalmente independiente. Se lo voy a escribir acá para que nos lo pongan en el... Sí, qué bueno, porque yo no creo que sea el único que haya confundido ese concepto. Y es bueno aclararlo por cultura general. Versus amígdala. Creo que es así. No estoy tan segura, pero creo que es algo así. A ver. Bueno, pero son dos órganos diferentes, que eso es lo importante, ¿no? A ver si nos lo ponen por ahí. Y amígdala, oye, se parece. Claro, o sea, ¿qué pasa? Esto lo que hace es justamente, no solamente como tú dices, no es solo que te bloquee, también, por ejemplo, hay gente que ya ha entrenado esa situación en el ejército, en las Fuerzas Armadas, lo que vemos a veces en la televisión, ¿no? Que entran y no, mi nombre es Rowena Temple, soy técnico de no sé qué, punto, y no dicen más. Sí, y así, automatizados. Les hagas lo que les hagas, esa persona no va a hablar. Así es. Pero se ha comprobado que, y es justo una de las cosas que estudian las Fuerzas Armadas de los países más desarrollados como Estados Unidos, China, no sé, Rusia también, qué sé yo, entrenan a sus soldados para desconectar sus emociones. Y hay estudios que se puede lograr desconectar las emociones porque normalmente, ¿qué es lo que hacen? Usan un familiar para sacarte la información. O sea, tú te bloqueaste completamente de tal manera que yo no siento, no escucho, no nada, ¿no? Claro. Te tocan a la familia y ¡brum! Te deshabilitaron todo el sistema de... ¿no? Entonces, eso es lo que ahora están entrenando. Pero, ¿qué pasa? Esta amígdala también, ¿qué es lo que hace? Te guarda la información de lo que tú has visto y vivido sin filtro. Entonces, si tú de niño has visto violencia, has visto golpes, has tenido accidentes, por ejemplo, todo eso está guardado en tu memoria y lo tenemos ahí de por vida. Y es como si fuéramos un niño de 2 años cuando reaccionamos ante algo y no nos damos cuenta que estamos reaccionando como un niño de 2 años. Claro. Entonces, por ejemplo, te dicen algo y tú reaccionas. Y tú dices, ¿por qué me molesto tanto? ¿Por qué me he molestado tanto? ¿Por qué me he enojado tanto con esta situación? Irritable. A analizar. Normalmente ya en terapia, cuando vienen pacientes que me dicen, oye, yo no sé por qué reaccionó de esta manera, tengo estas cosas, qué sé yo. Entonces ahí se empieza a estudiar qué fue lo que vivió este niño. Claro. Porque de 0 a 3 años, la amígdala no tiene filtro. De 3 a 7 es como si estuvieras metiendo el Word, el Excel, el PowerPoint, o sea, ya le vas metiendo otro tipo de información a tu cerebro para que funcione de otra manera. Pero nosotros funcionamos con un cerebro de 7 años. Ahorita tú puedes tener 50 años y funcionas, o sea, tus emociones y tus reacciones funcionan sobre tus 7 años, salvo... Explícanos eso, me parece muy interesante, pero creo que deberíamos dedicarle un poquito de tiempo. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. ¿Qué significa que un hombre de 50, 60 años pueda tener un cerebro de 7 años? ¿Significa retardo? ¿Significa algún tipo de...? No, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hay formas de educar nuestras emociones. Como te decía, el cerebro tiene esta función. Esta parte del cerebro no tiene
emociones, no tiene sensaciones, no escucha, no habla, no nada. Luego de esa parte existe la parte de que cubre esta parte del cerebro, ¿ok? Que es la parte del cerebro donde se encuentran las emociones. ¿Okay? Ojo, estamos hablando de emociones básicas, sabemos perfectamente, el perdón, el amor no son emociones, ¿ok? Claro. Son elecciones. ¿Ya? Decisiones, como lo conocemos nosotros, estamos en la misma línea. Gracias. Exacto. Entonces, las emociones básicas, primordiales son ¿cómo se llama? La alegría, la tristeza, el enojo, el asco y el miedo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos hace reaccionar. Pero hasta ahí nosotros no tenemos lenguaje. Recién es el neocórtex, la parte exterior, que es la parte que nosotros los seres humanos tenemos y los animales no tienen, que es donde se genera el habla y el pensamiento y la lógica, donde funciona lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso que nuestras emociones no tienen lenguaje. Así es. O sea, uno reacciona y no entiende a veces su propia reacción porque está reaccionando con su parte más, normalmente se le define como la parte más animal, ¿no? Primitiva, podríamos decir, la parte más primitiva. Entonces, justamente nuestro crecimiento no nos enseñan, al menos aquí en Latinoamérica, no te enseñan a entender tus emociones, no te enseñan a manejar tus emociones, no te enseñan inteligencia emocional, no te enseñan a ser empático, no te enseñan a amarte a ti mismo. O sea, hay una serie de cosas que no te van a enseñar. Esas cosas recién se ven en los cursos de coaching, ¿no? Que sí, cuando ya son gente formada o gente que está preparada para determinar nivel. No son el 100% de lo que deberían de ser, ¿no? Entonces, claro. ¿Qué pasa? Sobre esa... o sea, ese cerebro primitivo, esas dos partes del cerebro que son primitivos, que no tienen lenguaje, que no tienen raciocinio, claro. Es sobre lo que nosotros vivimos. Entonces, si tú no has trabajado eso en toda tu vida, estás con un cerebro de 7 años. Ajá, ahora sí se entendió mejor. Entonces, claro. ¿Qué es lo que te hace reaccionar? Tu raciocinio. Entonces, claro. Mira, yo soy una persona inteligente. Hay muchas personas que ni siquiera han terminado la primaria. ¿Qué les puedes exigir a una persona que no ha terminado la primaria y que puede hasta y tener una maestría, pero de título porque la compró, ¿no? Se dan casos, y simplemente esa persona no va a pensar y decir, oye, yo no debería de reaccionar así, yo no debería de hacer eso, no lo va a pensar, porque es algo que es, para esa persona, el pegarle a alguien, el pegarle a un animal, el pegarle a sus hijos, el pegarle a su mujer, es normal. Claro. Es lo que siempre ha visto y es lo que... De acuerdo a la forma como ha sido criado. Exacto. Pero acá así es, pero acá algo muy interesante, Robbie, que es el tema de que hay muchas personas que pueden presentar una serie de galardones de carácter académico, PhD inclusive, pero siguiendo tu ejemplo, han desarrollado en el ámbito intelectual, pero en el ámbito emocional se han quedado con esa parte primitiva sin desarrollar, y es ahí donde vemos los casos de tremendos e ilustres profesionales que son de lo peor que un animal con su esposa, con sus hijos y hasta violadores. Mejor y es porque los psicópatas son muy inteligentes, por ejemplo. Para el mal. Un psicópata asesino viviendo contigo que es como tú dices, un erudito en 30,000 cosas, porque solamente ha trabajado su parte izquierda del cerebro. Claro. Es la parte lógica, la parte que te enseña solamente la parte del lenguaje, ¿ok? O sea, la parte de lengua, literatura, esas cosas. El raciocinio, ¿no? El raciocinio, la parte emocional que está en el lado derecho, ¿ok? Nunca la trabajó, entonces no tiene inteligencia musical, no tiene ni siquiera tiene el tema del dominio del espacio, ¿ok? O sea, ¿qué significa eso? La parte motora, se choca todo, o sea, a veces torpeza conductual, entonces. Es muy gracioso. Yo he conocido a un señor que era un director de una clínica y era muy gracioso, siempre se tropezaba con todo, muy inteligente el hombre, pero siempre se tropezaba con todo, porque claro. O sea, y utilizó mucho su cerebro, la parte lógica, pero no utilizó la parte motora, musical y una serie de cosas que tenemos en el lado derecho del cerebro, ¿no? Entonces, y ahí está la parte emocional. Entonces, no podemos vivir solo de la parte del pensamiento y el lenguaje. Entonces, esta persona que ha vivido con una enseñanza de crimen,
de vivir, incluso, por ejemplo, en necesidad de niños que no han tenido que comer, que no han tenido una buena esto, normalmente generan lo mismo en su vida y lo van a buscar hasta inconscientemente. Por ejemplo, un hombre o una mujer que busca a alguien que le pegue o que le saque la vuelta, ¿no? ¿Eso tiene que ver con, no tiene que ver con masoquismo? No, tú dices, ¿por qué siempre terminas con alguien así? Sí, sí, es La cierto. persona incluso se lo pregunta, dice, pero Parece que lo buscara. Te lo digo porque conozco varios casos, pastoralmente hablando, hemos podido ver a lo largo del tiempo que Dios nos permite servirlo, casos de personas que parece que los escogieran con esa no cualidad, con ese defecto. Les pegan, les sacan la vuelta y todo. Entonces tú dices, oye, ¿qué es lo que está pasando? La persona, ¿qué es lo que tiene? O sea, está buscando esto. Que no, eso inconsciente. Es el inconsciente. Busca afirmar lo que tiene grabado. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien viene y te pega, sí, pues tenían razón en pegarme de chico, a mí también me tienen que pegar de grande, ¿no? O sea, de una manera si justificada. me pegaron de chico, yo entiendo que eso es lo que me tiene que suceder en la vida. Y si viene alguien que me trata bien, lo voy a terminar tratando yo mal para que me pegue. Qué terrible. Es horrible. O sea, y así funciona el cerebro. ¿Por qué? Porque ese es el chip que tienes guardado. Ese es el Windows 80 que tienes guardado, ¿no? Qué tremendo. Entonces, ¿qué pasa? No hay una enseñanza en el tiempo que hayas hecho para que, yo le digo al niño interior, que lo hagas racionalizar las cosas y que sanes. Claro. Que sanes ese niño interior, que es sanar la parte de tu cerebro que no tiene raciocinio, ¿no? Es enseñarle esa parte del cerebro que eso no es todo lo que existe, que eso no es la vida, ¿no? Que en realidad nosotros debemos de entender que hay cosas que podemos cambiar en la vida. Y yo tengo casos de éxito donde, oye, ¿sabes qué? Hemos salido de esta situación, hemos logrado que la persona salga de una relación muy, muy agresiva, donde le pegaban, donde o sea, en realidad literal terminó hasta en el médico, o sea, golpeadísima la mujer, y donde ha podido sanar esa parte interior y decir, yo ya no quiero esto. Porque eso uno lo dice, yo ya no quiero una, pero tengo mala suerte, siempre me tocan los que los pegan. Hemos escuchado eso varias veces, estamos de acuerdo. No es mala suerte, es que tu cerebro, bueno, en psicología se le dice que es tu inconsciente el que lo busca, ¿no? Yo creo que si lo vemos espiritualmente, yo creo la que condenación. El diablo te anda diciendo, pues no, como que, oye, ¿sabes? Lo que pasa es que espiritualmente significa de que la persona no ha recibido aún la restauración que solamente Dios hace en el área del alma. Cuando viene Jesús a la vida de una persona, regenera el espíritu y restaura el alma. Entonces es ahí donde empieza a haber un trabajo. Pero hay casos de gente cristiana que sigue viviendo en maldición. Porque dice la palabra, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y desconocen las maravillas y virtudes que tiene uno cuando tiene a Jesús en su corazón. Lo primero que hace cuando un hijo le nace a un padre es firmarlo, reconocerlo y darle identidad. Entonces muchas personas no... Así es justamente no tienen identidad, y al no tener clara su identidad, entonces su autoestima no está de acuerdo a lo que son, sino a lo como el enemigo quiere hacerlos ver. Y normalmente, por no decir en la generalidad, el ingrediente que utiliza el enemigo es la condenación. Y la condenación, la culpa o la condenación, que es la que atrae el castigo, es un imán del castigo. Una persona que vive bajo condenación atrae el castigo. Y por eso estas mujeres de las cuales tú hablas están bajo condenación, porque probablemente cuando les pegaban de niñas, les decían que eras unas inútiles, que no sabían. Mamá, ojo, no Así necesariamente le pegaron a ella, de repente vio que papá le pegaba. Perfecto, fue por absorción, fue por absorción. Y esa condenación se manifiesta en su vida marital o en su vida sentimental, de tal manera que inconscientemente va a buscar gente que la castigue porque hay una condena que ella siempre está arrastrando, y cuando le infieren el castigo según ella o la violencia, ella lo justifica, ¿no? Lo que pasa que él me ha dicho que va a cambiar, lo que pasa que yo soy la culpable. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Mujeres totalmente violentadas que al final dicen que ellas son las culpables porque ellas lo provocaron. Esa es condenación pura. Es condenación pura. Queríamos hablar, antes que vayamos al corte, ¿cuáles son los síntomas que se ven en estos casos? Eso me parece fabuloso. Se ven muchos síntomas que a veces la gente no se da cuenta, ¿no? Hay señales, ¿no? No puedes expresar tus necesidades. O sea,
son sumisas las personas, tanto hombre como mujer. Así. No sabe tomar una decisión, todo va a preguntar a la otra persona o a dependencia. Claro, que le ayude a tomar una decisión. Así. Siempre te va a poner excusas. Siempre va a poner excusas para cualquier cosa. Claro. Porque empiezan a tener síntomas de depresión y de ansiedad, justamente por el estrés que viven a diario. El estrés permanente. Sus redes sociales van a estar escasas de interacciones, o sea, no van a interactuar con los demás, simplemente van a rechazo. Claro. Exacto. Van a lo que tú dijiste, van a justificar a la pareja, ¿no? Así es. Van a presentar probablemente muchas, también presentan síndrome de sueño o de demasiado sueño o poco sueño, ¿no? El primero es el síndrome del escapismo. O sea, en lugar de emborracharte para perder la conciencia, duermes como una manera de enajenarte de la realidad y por lo menos por unas horas no vivir el infierno que estás viviendo. Exacto, ¿no? Y eso está muy ligado al suicidio, ojo. No, pero es que es el proceso, el proceso de la depresión. Quiero dormir todo el día, entonces mejor me quito la vida, ¿no? Es que empiezan a perder el sentido a la vida y cada día se va cortando su camino, su espacio. Claro, y una de las cosas más graves antes del tema del suicidio es el alejamiento de la familia y los amigos. Así se empiezan a alejar de las personas que realmente las podrían ayudar. Así es. Cambian su manera de vestir porque lo hacen de acuerdo a lo que les dice la pareja. Así es. Entonces, llegan extremos en los cuales se descuidan su vestimenta, inclusive su higiene. Sí. Porque ya no tienen el deseo ya ese normal de querer verse bien. Pero qué interesante. Y ojo, mira, lo que acabas de decir es bien importante porque eso sucedió en pandemia. La depresión en pandemia ha sido tan fuerte que hay mucha gente que ha estado 3 meses sin bañarse. Ese es bueno, ahí vamos a tratar este tema en la segunda media hora, queridos amigos. No se muevan, esta segunda parte viene tremenda. Ahora vamos a darle pase a los comerciales y la publicidad de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Vamos y los esperamos. Perfecta Radio Incorporated es una organización sin fines de lucro, fundada en el 2017 con el propósito de crear contenido radial que entretenga, informe, inspire y motive a la comunidad hispana alrededor del mundo a través de la música, experiencias de vida, práctica deportiva, toda experiencia artística y entrevistas, alcanzando millones instantáneamente para mejorar la conciencia social de manera positiva. Perfecta Radio Incorporated tiene 2 importantes proyectos desarrollándose actualmente. Uno de ellos es Perfecta Radio TV, con un sólido contenido radial en español, y 23 programas que llegan e impactan a toda la comunidad hispana alrededor del mundo en los diferentes continentes. También un ambicioso proyecto llamado Parque Conmemorativo, que tiene como objetivo plantar un árbol en honor a cada persona fallecida por el COVID-19 en las comunidades relacionadas a nuestra fundación sin fines de lucro, dándoles un lugar para recordar y conmemorar a sus familias y amistades. Los principales objetivos de esta organización son unir a la comunidad hispana, entrelazar conceptos, fraternizar con comunidades, discutir temas de la actualidad nacional e internacional, socializar con diferentes realidades del mundo, enseñar diferentes idiomas, colaborar con temas importantes, motivar a la comunidad hispana alrededor del mundo, difundir en los 5 continentes todos los conceptos importantes de la vida, manteniendo los valores hispanos para preservar nuestra identidad, guiar a nuestra comunidad hispana para mejorar su adaptación a la nueva realidad a la que se enfrentan cada día. Perfecta Radio Incorporated,
conectando a la comunidad hispana en los 5 continentes. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes. Se siente. Estamos en la segunda media hora de tu programa La Verdad que Cambiará tu Vida a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Hoy estamos compartiendo el tema de la violencia, dile no, y estamos con la doctora Rowena Templo hablando de la violencia familiar. Hemos estado hablando durante la primera media hora donde se inicia el proceso físico, bioquímico de la violencia y especialmente toda la parte emocional, ¿no? En toda esa parte del cerebro, la parte reptilesca, como le llaman, y hemos llegado ya al punto de cuáles son las señales que nos van a dar indicadores de que hay una situación de violencia familiar en determinada persona. Rowie, te dejo para que continúes explicándonos acerca, tú estado esgrimiendo las señales, ahora vamos a desarrollarlas y sobre todo para que nuestros amigos que nos siguen en su programa La Verdad que Cambiará tu Vida, puedan ellos también tomar en cuenta estas señales para que si algo así está ocurriendo con sus hijos o de repente en otra familia, puedan advertir para que no se llegue a casos tan terribles como el suicidio o aún los homicidios. Doctora Rowena o mi querida Rowie, continuamos. Gracias. Bueno, una de las cosas que quería comentar, porque a veces yo me pongo a hablar un poco técnico con el tema del cerebro reptiliano, el limbo, Pero explícate bien. los cortes y todo eso. Yo normalmente cuando hago el curso de inteligencia emocional sí pongo una base de eso, porque es importante entenderlo. O sea, no es que nosotros, como te dije al comienzo, crecemos con un cerebro de 7 años, porque obviamente la mielinización y hay una serie de cosas que hacen que el cerebro crezca, pero es una forma sencilla de hacerle entender a la gente que no hemos desarrollado ciertas actividades o ciertas cosas que sean necesarias para que las neuronas hagan ese trabajo necesario. Porque obviamente si vamos a hablar del desarrollo del cerebro, desde la médula espinal, los nervios, el tronco encefálico, el cerebelo, el cerebro, todo el desarrollo desde que se desarrolla en el feto y todo, pues olvídense, es toda una clase de neurología, ¿no? No, definitivamente, claro que sí. Lo básico, los que quieran de repente saber un poquito más sobre yo le digo, hay varias teorías de cerebro, hay el cerebro de los cuadrantes, de solamente los 2 hemisferios, pero a mí me gusta mucho la teoría de MacLean, que habla del cerebro triúnico, ¿no? Que es el cerebro reptiliano, la parte que la cubre, la parte del cerebro reptiliano es la parte de la función instintiva que habíamos hablado antes, ¿no? Sobre la función instintiva que te regula el equilibrio y asegura la supervivencia del ser. El cerebro emocional o límbico, que ya es la parte del centro emocional, donde regula los sentimientos y todo lo relacionado con el sistema límbico del ser humano, ¿no? Y el cerebro racional o el neocórtex, que es la diferencia entre un animal y el ser humano, ¿ok? Que es donde tenemos el centro lógico, por decirlo de alguna manera. Lógica, donde tenemos la lengua, ¿ok? Tenemos el pensamiento, tenemos las respuestas lógicas, las decisiones conscientes del ser humano, ¿no? Normalmente, o sea, hay muchas críticas a MacLean, hay muchas estudios sobre el cerebro, como les digo, hay varios, el cerebro de los cuadrantes y una serie de cosas, pero a mí me gusta mucho esta parte porque me ayuda a explicar y a entender, que la gente pueda entender la parte más simple de la vida, como digo, porque no les vas a dar pues, un curso en una terapia, no les voy a dar un curso de neurología, ¿no? Entonces, claro, así es. Lo que siempre trato de hacerles ver es que este cerebro, esta parte básica del cerebro, es la que nos hace a veces reaccionar sin que nosotros nos demos cuenta. Incluso la parte básica del cerebro, el cerebro reptiliano, también regula la parte sexual. Y es por eso que le dicen que el sexo es animal. Ahí viene esa frase. Sí, exacto, porque en realidad la parte animal del ser humano es la parte sexual, o sea, donde tú te desconectas de tu humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yeah. Por eso que hay una persona que viola a otra y no se da cuenta de lo que está haciendo, porque simplemente esa parte de su ser es simplemente el acto sexual y nada más. Pero pues, claro, por eso se habla de lo que viene a ser el acto animal, cuando una persona solamente desciende al aspecto instintivo, carnal o material.
Pero cuando nosotros hablamos de un desarrollo integral en cuanto al sexo, estamos hablando de la parte afectiva, de que el sexo es la consecuencia de una relación de amor, de respeto. Exacto. Y cuando hablamos de la presencia de Dios o de Jesús en la vida de las parejas, estamos hablando que el sexo es algo no solo permitido, sino promovido por Dios, pero en los términos del amor, Y del cuando respeto. hay una relación donde hay comunicación, donde hay amor, donde hay respeto, la parte sexual en realidad es un verdadero clímax, ¿no? Claro. Donde realmente hay y es como dice la Biblia, se convierten en uno. Así ¿no? O sea, es. realmente son uno, ¿no? Entonces, Es. eso es muy importante. Lo que tú dijiste que es bastante importante con relación a la parte del ser humano como hijo de Dios y como nosotros, hay mucha gente que me dice, no, yo ya estoy sano y todo, porque Dios lo sanó en mí. Sí, pero ¿realmente lo has hecho parte tuya? Eso es clave. Esa identidad de hijo, de hija de Dios. Así Entonces, es. porque algo tiene que estar pasando que no está funcionando si es que tú no estás funcionando bien. Ahora, definitivamente estamos en un mundo caído y estamos en un lugar donde las cosas de repente no van a ser como queremos, ¿no? Y van a haber cosas que no nos van a gustar, vamos a tener, no sé, relaciones que de repente no nos fue bien, qué sé yo. Pero si nosotros tratamos dentro de lo que podemos y con la ayuda del Espíritu Santo vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos pide, no debería, entre comillas, porque igual vemos los apóstoles y todo el mundo ha sufrido, ¿no? No deberíamos tener problemas tan críticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos que esa parte básica, primitiva de nuestro cerebro sea más fuerte que nuestra decisión por Dios, por ejemplo, obviamente la situación no va a ser igual. Definitivamente. ¿Cuántas parejas te dicen, no, mira, yo estoy conviviendo con él hace años, nosotros somos como casados, pero realmente ha sido a que Dios te dé una bendición sobre tu unión? ¿No? Así es. Oye, pero si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene? Yo estoy enamorado y él es mi único enamorado, ¿ah? Así es. Eres cristiano, eres cristiana, estás en una iglesia, pero él es mi enamorado y nosotros ya estamos, o sea, nos hemos prometido delante de Dios, pero estás teniendo una relación extramarital. Claro, lo que pasa es que por falta de conocer a Dios y su voluntad, la gente interpreta las escrituras o la voluntad de Dios a su manera. Y normalmente, y cuando no tiene el cambio de mente que realmente trae cuando una persona conoce y recibe a Dios en su vida, que ese es el auténtico arrepentimiento, metanoia, que es cambio de mente, entonces va a una iglesia pero con cosmovisión del mundo. No me dejo entender. Entonces, bajo los patrones del mundo donde el hombre es el centro, donde yo soy el centro de mi vida y todo lo que yo hago y a mí me complace, está bien, lo demás no me interesa. Pero esa cosmovisión es totalmente diferente. Cuando una persona tiene a Jesús en su vida, la cosmovisión cambia, deja de uno ser el centro y Jesús viene a ser el centro por voluntad propia, no porque él viene a imponernos nada. Y nos damos... Perdón que te interrumpa, es ahí donde como psicóloga yo hago el quiebre, ¿no? O sea, dentro del campo psicológico, o sea, sí puedes cambiar, porque hay una terapia que te va a ayudar a entender, a alimentar tu cerebro con determinadas cosas para que tú aprendas a dominar estas emociones básicas que no te están ayudando a tener una vida adecuada, ¿ok? Claro. Entonces, eso venían a ser como las aplicaciones y los software que te ayudan a que funcionen determinados sistemas. Pero cuando tú recibes la renovación de tu mente totalmente por la presencia de Dios, es como que sacaste todo y pusiste un software nuevo. Y ahí van a correr de otra manera. Es cierto lo que tú dices. Y está. Ahora, yo como terapeuta no le voy a predicar a la gente. No, claro. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? O sea, a mí hay personas que me lo han preguntado, ¿no? Me dicen, oye, pero tú eres cristiana, Yo normalmente trato de separar las cosas porque yo soy una profesional que tengo que ver las cosas como deben de ser, ¿no? Entonces, yo no puedo mezclar las cosas y tratar de presionar a que la gente pues tenga una creencia o algo por el estilo. Totalmente de acuerdo, es así. Yo respeto a todo el mundo y creo que justamente parte de mi éxito es esa, ¿no? Que yo dejo que las personas, si no quieren, o sea, si no creen en Dios, porque tengo varios pacientes que ni siquiera creen en Dios, entonces, yo voy de acuerdo a lo que ellos quieren y necesitan y les enseño netamente con la ciencia, ¿no? Pero tú eres una mujer de ciencia, pues. Entonces, claro, pero ¿quién inventó la ciencia? Por eso, pues, dice la palabra, Dios vela por la ciencia.
Claro. Entonces, si tú estás llevando a cabo la ciencia, tú también estás honrando a Dios y estás predicándolo con tu testimonio. Es omnisciente, es toda ciencia. Entonces, la ciencia la inventó Dios. Entonces, por ahí no tengo problema, porque hay gente que dice, ay, pero tú cómo vas a ser científica, porque no lo soy, pero por psicóloga pues me dicen científica. Claro. Si crees en Dios, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que pasa es que está ese famoso tabú, ¿no? Que lamentablemente se acuñó durante años. No voy a hablar de la historia ahorita de esto porque es muy intenso, pero ese tabú que se generó en la mente de las personas de que la fe es lo opuesto a la ciencia y se hizo parecer como que Dios es un Dios de nebulosa, de ilusiones, y la ciencia es lo concreto, lo objetivo, y no es así. Es todo lo contrario, todo lo objetivo y todo lo que vemos en la vida real es consecuencia del mundo espiritual, y todo lo que hoy el hombre puede descubrir es porque Dios está detrás de eso. O sea, Él es el dueño de todo el conocimiento científico, creacional y todo, es Dios. Y si el hombre puede conseguir algo es porque Dios lo está permitiendo. Pero es que hay ese tabú de divorciar a Dios con la ciencia, pues que es una gran mentira, ¿no? Ahora, si tú te das cuenta, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas ya la parte teórica, como habíamos dicho hace un rato, si nosotros vemos que estos síntomas de maltrato familiar empiezan con el aislamiento. Hay maltrato familiar, el niño, niña, pareja, hombre, mujer, homosexual, la persona que sea, se empieza a apartar de amigos y de familia, ¿ya? O sea, se va a empezar a aislar, ¿ok? Porque justamente el que está atacando, ¿ok? La va a hacer sentir o lo va a hacer sentir que no necesita de los demás, solamente necesitas de mí. Porque esa es la maraña que van, es como los hilos que tiene un titeretero, ¿no? O sea, te van poniendo los hilos en la mano, en el cuello, o sea, y cuando menos te piensas ya estás siendo movido por la otra persona. Manipulado. La otra persona va a dominar tu vida y empiezan muy sutilmente, ¿no? Porque yo te amo tanto, mi amor, que mira, yo comparto contigo mi celular, tú tienes que compartir el tuyo. Así es, ¿no? Así es. Pero mira, mi amor, o sea, yo no salgo con nadie. ¿Acaso tú me ves que yo voy con mis amigos? No, ¿tú para qué vas a ir con tus amigos? Me tienes a mí, no necesitas a nadie más, ¿no? Esos casos conocidísimos. Van a encerrarte primero. Lo primero que hacen, ¿no? Es empiezan a sacarte de tu entorno. Empiezan a cortar lazos, ¿no? Incluso familiares, ¿ok? Porque, y después generan como una forma de fortalecer eso, tal como lo has descrito, es así, comienzan a generar una confrontación implícita con la familia, o sea, van generando de tal forma que yo he podido verlo, palparlo en casos concretos, de cómo, por decirte, esta chica fue manipulada por este hombre al principio con los besos y los abrazos que estás diciendo tú, esa es la primera etapa, la etapa de la pseudo dulzura, pero después ya cuando la tiene en la red, ya comienza así, pero lo que pasa es que tu papá no me lleva bien, tu hermano no me saluda, entonces ya así, entonces ya ella no va a la familia, no por la dulzura de estar con él, sino porque ahora ella está defendiendo su relación que está viéndose afectada. Esa es la segunda etapa, ¿no? Y eso es como la consolidación de la separación de la persona, ya no es porque le va a hacer cariño, sino, o porque va a tener tiempo de placer con él, sino porque ahora está defendiéndolo, porque él es la víctima que la familia le quiere hacer daño. Esa es la segunda etapa, y eso hace que cada día depende más de él. Hasta de trabajar, de estudiar, o sea, te vas separando de todo, o sea, te van apartando, ¿no? Y es celoso o celosa, posesiva 100%, ¿no? O sea, y siempre va a estar la desconfianza. Tú seguro estás mirando a otro. Tú quieres ir a estudiar ahí porque seguro que ahí hay alguien que te está mirando y que te está... Y genera culpabilidad. Y genera culpabilidad. Tú decías, la culpa, ¿no? Así entonces, la culpa, ¿no? Y mira, es increíble que yo he visto hasta casos de homosexuales que le dicen, tú haces esto y yo voy a hablar con tu familia y a todos le voy a decir que tú eres homosexual. Esa es manipulación, pues, pura manipulación. Y empiezan a manipular, exacto. Ahí viene otra fase, o sea, empiezan a manipular a la persona. Tú haces esto, yo hago esto, ¿no? Tú quieres que yo te quiera, tú tienes que atenderme. ¿Por qué no me has atendido? Mira, tú, ¿por qué? Esta comida está horrible, está fría, y empiezan a tirarte las cosas, empiezan a hacerte ese, ay, yo la hice mal, no, me le he debido calentar en el momento. La culpa no es del que rompe los platos, sino de que tú que cocinaste mal. Ya las cosas al revés. Entonces te empiezan a generar culpas,
remordimientos, miedos de hacer. Pero hay otro aspecto también, Rowena, que es el aspecto de que la persona empieza a transformar. Sabes que no me gusta tu pantalón. Esos pantalones que te compras, de repente a ti te gustan esos jeans, si te gustan y ya, y ese es tu gusto. La verdad que no me gusta y ya, y te empieza, o sea, no es el consejo sano de una pareja, ¿no? No, si no viene a ser la manipulación y control, ahora esa manipulación llega al otro nivel de control que empieza a transformarte, ya inclusive tu manera de hablar, tu manera de peinar, tu manera de actuar. Entonces, ¿para qué estás con una mujer que no te, o al revés, para qué estás con un hombre que no te, que tenías que transformarlo completamente? Y ese es otro tipo de violencia, porque en el fondo lo que se deja traslucir, o lo que está en el fondo del corazón de estos personajes, es que ellos quieren hacerse de la propiedad o la tenencia de esta pareja. ¿Por qué? Porque lo tienen en condición de cosa, en condición de objeto carente de derechos. Ellas, por eso que al final terminan diciendo, o eres mía o de nadie. Sí, ¿y sabes qué es lo peor de todo esto? Que cuando ya la persona perdió todo de sí misma, está en una depresión terrible, a punto de suicidarse inclusive, cuando ya no siente que puede pensar por sí misma, ¿ok? Así es. Es ahí donde te dejan. Eso es lo más terrible. Eso es cierto. Te agarran y dicen, no, chao, me voy, ya no me gustas, ya no te quiero, claro. Ya no sirves. Claro, lo que pasa es que hicieron el uso de la persona como si fuera un papel higiénico. O sea, lo usaste hasta donde más no pudiste, ya, sobre pretexto del amor, la mujer o el hombre te entregó todo lo que podía entregar, que ya no te podía entregar más. Claro, ya no hay más, exacto, ya no hay más de dónde sacar, ya la persona se aburre porque ya conquistó. Así, ya conquistó, abusó y depredó. Ya depredó, exacto. Depredó las emociones, depredó la vida de esta persona, y cuando ya no le causa, porque este tipo de depredadores emocionales no buscan el amor, sino buscan justamente eso, entrar a destruir, como el Imperio Romano entraba y quemaba las aldeas y mataba, así también entran a una relación disfrazada de amor, solo para destruir a esa persona, cuando ya la tienen totalmente controlada. Y eso es lo que disfrutan. El disfrute de ellos no es en la satisfacción de la pareja, sino en que cuánto van avanzando ellos en cuanto a su control. Eso es lo que le produce el disfrute. Y cuando ya no hay más que depredar, ya no hay más que conquistar, no hay más que controlar, se buscan otra persona a quien puedan hacerle lo mismo. Y dejan a esta persona. Lo están haciendo desde el momento que ya llegó a un punto donde del dominio tan fuerte que empiezan ya a ver la decadencia de esta persona y empieza a buscar otra víctima. Ah, sí, porque no tienen ningún tipo de reparo ni respeto. ¿Por qué? Porque ellos, el principio de la violencia a la luz de la palabra de Dios es cuando la persona se cree superior a la otra. Y dentro de ese proceso de deshumanización, con todos los procesos que estamos hablando ahora, se llega al proceso en el cual ya la persona se ha deshumanizado tanto que para el violento, para el violentista, está en condición de objeto. Y llega a extremos como los que acabas de mencionar tú, de que ya no puedo explotar más de ti, eres una mina totalmente usada, una tierra depredada, ya no tengo ningún interés en ti, entonces te dejo. O la otra, me obsesiono tanto que, por ejemplo, la mujer reacciona, como vemos casos, y se desliga del hombre, y el hombre la tiene en condición de propiedad, ¿y qué hace? ¿Eres mía o de nadie? Y se cree con el derecho. Y la mayoría de los casos, Rowena, si tú puedes ver en los noticieros, la mayoría de los casos son por aquellas personas que le dicen mía o de nadie, o sea, han asumido un rol de propietario, así como en el tiempo de los esclavos, así. Esa mujer es un objeto, es como si fuera sus medias. Habla de esto que es culpa del machismo y todo, pero no es culpa del machismo. El machismo no tiene nada que ver con las cosas, porque el hombre que tiene su identidad masculina adecuada no llega a ser machista. Quiere que haya, o sea, el sentir que es el que protege, el que cuida, el que ayuda, el que tiene como que, sí, el poder hasta cierto punto, pero como que va a ser la protección de la mujer. Claro. Y la mujer cumplir esa función de dejarse también ayudar de vez en cuando. Pero claro, se confunde el machismo. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre machismo y macho. El hombre macho, el hombre de verdad, es aquel que acabas de describir tú, es el hombre que es protector, el hombre que es proveedor, el hombre que da esa seguridad al hogar. Ese es el hombre que viene a ser el hombre, el macho, el verdadero hombre con H. El machismo es una degeneración de la masculinidad,
Como el feminismo, viene a ser el extremo, todo extremo es malo. Entonces, el machismo, ¿qué es lo que hace? La base justamente de la filosofía, si podemos llamarle a esto filosofía, o del pensamiento machista, es que el hombre es superior a la mujer, y por lo tanto la mujer no tiene derecho. Y si eso se va cultivando a través de los procesos que acabamos de hablar, va a terminar la mujer en condición de cosa o esclava, que este hombre machista se siente con el derecho de que si no le sirve, la mata. Así de simple. Yo he visto casos increíbles donde el hombre le hace tener hijos cada año a la mujer. O sea, tiene eso sí, para que dependa más de él. Hijo tras hijo, tras hijo, tras hijo. Y si la mujer llega a determinada edad donde ya no puede tener hijos, tú ya no sirves como mujer. Así es terrible. O la llenan de hijos, ¿para qué? Para asegurarse de que dadas las condiciones jamás lo deje, porque con 5, 6, 4, 7 hijos no hay forma en lo natural de que esa mujer, y es mentira, porque sí puede hacerlo. Puede, claro, puede. Pero les hacen creer ese tipo de... Parece que no, pero somos. Es que es así. Y qué hablar del feminismo, pero mira, otra vez nos ha ganado la hora, mi querida. Creo que estamos ya llegando al final, queridos amigos de este programa. Quisiera un minutito para que puedas dar una conclusión, pero con cargo a que continuemos este programa la próxima vez. ¿Okay? De todo, muchísimas gracias a tu teleaudiencia, a Perfecta Radio, que está llegando a los 5 continentes y está permitiendo que este programa llegue a muchas personas, porque creo que la violencia familiar, la violencia emocional, física, económica, psicológica, verbal, de cualquier tipo que estés viviendo, pide ayuda, no dejes que esto siga. Tú mereces algo mejor. Tú puedes salir de ese lugar. O sea, hay centros, hay lugares, no solo aquí en Perú, sino en muchos países del mundo, hay lugares donde puedes ir a pedir ayuda. Averigua, investiga, habla con alguien, dile, estoy pasando por esto, ¿qué hago? Busca terapia. Si no tienes cómo pagar, hay gente que te va a poder ayudar. Siempre hay una salida, siempre. Y no es el suicidio. O sea, el suicidio es rendirse. Y tu mujer, tu hombre, que tengas un problema, ve y pide ayuda. Te aseguro que siempre vas a encontrar a alguien que te ayude. Siempre hay una puerta abierta. Por más que veamos muchas puertas cerradas, vamos a encontrar una entreabierta o una ventana abierta. Muchas gracias. Muchas gracias, Roby. Justamente hablando de puertas, siguiendo el consejo de nuestra querida amiga Rowena Temple, una puerta que está abierta permanentemente para tu vida es Jesús. Esto no es una religión. Realmente, como vimos al principio de este programa, la violencia se genera porque el hombre se separa de Dios. Y si hoy estamos hablando de cómo enfrentar la violencia, yo te hablo de cómo prevenirla, de que si ya estás viviendo una atmósfera de violencia, todos los consejos que hoy se han dado a través de la doctora son de suma importancia y también en la prevención, pero la raíz de todo esto está en el ámbito espiritual, y es porque sencillamente el hombre está separado de Dios. Cuando el hombre viene a la presencia de Dios y se vuelve a Dios, reconociendo que es su mayor necesidad, todas estas raíces de violencia son totalmente eliminadas, y lo más importante, que tu dignidad, tu identidad como hijo de Dios van a fortalecer la posición de seguridad para que nadie pueda abusar de ti. Hoy puede empezar ese día y, como dijo Rowena, pueden muchas puertas estar cerradas, pero hoy la puerta que se llama Jesucristo está abierta para que puedas entrar. Y puedes entrar hoy mismo, no cambiando de religión, sino abriéndole tu corazón a Jesús, porque Él sabe todo lo que tú has pasado y Él está dispuesto a sanar y a librar y a proteger tu vida a partir de hoy. Vamos a terminar este tiempo y te invito a que hagas esta oración dirigida al Señor Jesús y di así, en voz alta y con tu corazón puesto en el día así: Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados. Yo me arrepiento por ello y te pido perdón. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi vida. Yo te recibo hoy con alegría y gozo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú quieres comunicarte con nosotros para poder conocer más acerca de Dios, a la luz de la palabra de Dios, van a salir las direcciones en este momento. Si quieres también comunicarte con la doctora Rowena Temple, también van a salir sus direcciones para que puedas comunicarte con ella y puedes contactar una cita, un tratamiento, lo que tú necesites. Bueno, entonces estamos llegando al final de tu programa, La Verdad que Cambiará Tu Vida, a través de Perfecta Radio TV, la señal de los 5 continentes. Roby, muchísimas gracias. Siempre una bendición tenerte en este programa. Nos estamos viendo próximamente, probablemente para continuar con este tema que nos ha parecido muy interesante. Queridos amigos, nos despedimos de ustedes. Un saludo para Reinhold, que siempre nos apoya detrás de bambalinas con toda su capacidad técnica. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Que Dios los bendiga.
Perfecta Radio TV presentó su programa La verdad que cambiará tu vida, a cargo del pastor Luis Soldevilla Orejuela del Ministerio Internacional Pan de Vida. A todos ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por su cordial preferencia y los esperamos todos los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias. Perfecta Radio, la señal de los 5 continentes se siente.